Hola a todos de nuevo. Hace ya 2 semanas que no había hecho ningún vídeo y no quería pasar de esta tarde para poder presentar otra información que tiene que ver con el cuerpo gobernante. No sé si habréis notado que desde que empezaron los programas de televisión de broadcasting en adelante, el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová ha conseguido tener cada vez más protagonismo y más autoridad sobre los testigos de Jehová. Este cuerpo gobernante ya no se corta en decir que hay que obedecerlo, aunque no entendamos muy bien el porqué. Y esto se está diciendo y repitiendo cada vez más. Apelan a la Biblia para afianzar a su autoridad, tratando la ilustración del esclavo fiel y discreto como profecía, y a la reunión de los apóstoles de Hechos 15 y la congregación de Jerusalén como prueba de la existencia de un grupo organizado llamado cuerpo gobernante que dirigía la obra mundial en el primer siglo. En contra de esta idea, los testigos han dicho de todo o casi de todo ya en torno a esta falsa idea. Recientemente este asunto lo trató un compañero, seguramente conoceréis el canal de Marronet, y además lo trató muy bien, en 2 partes que recomiendo que lo veáis. A pesar de todo lo que ya se ha dicho, que parece que es que ya no queda más nada que decir en cuanto a esto, a la inexistencia de un cuerpo gobernante, o a que el esclavo fiel y discreto claramente es una ilustración, pues a pesar de todo lo que se ha dicho ya, hay un relato en la carta de Pablo a los Gálatas que aporta pruebas de la inexistencia de un cuerpo gobernante que lo controlaba todo y que suministraba dirección a los cristianos por todo el mundo. Más bien, este relato de Gálatas, que rara vez se ha tratado en canales que hayas podido ver con anterioridad, por lo menos yo no he visto a nadie que haya tratado este asunto desde el punto de vista de lo que dice Gálatas. Más bien lo que muestra este relato, que vamos a leer ahora, es que dentro de la congregación cristiana había distintas creencias y divisiones importantes. Y todo eso prueba claramente de que no existía ningún cuerpo gobernante que controlara las diferentes corrientes de pensamiento entre los cristianos, ya fueran judíos o gente de las naciones. Según ciertos comentaristas bíblicos, y cualquiera además que lea Gálatas 11, del 1 al 18, puede llegar fácilmente a la conclusión que muestra que Pablo iba por libre, que era independiente a lo que le dijeran otros cristianos, que él no se sometía o no recibió el Evangelio de hombres, sino de Jesucristo. Poco después afirma que después de la experiencia en Damasco, en la que le fue revelada a Cristo para que fuera apóstol a las naciones, dice que de allí se marchó a Arabia y solo después de 3 años fuera, en Arabia, subió a Jerusalén y dice que solamente allí conoció a Pedro. Podría haber aprovechado, si estaba en Jerusalén, para conocer al cuerpo gobernante, como dijo David Desplay, que Pablo se presentó allí y dijo: aquí vengo yo, con mi experiencia, a formar parte del cuerpo gobernante. Recuerdo un discurso que he estado buscándolo en diferentes ocasiones y no he llegado a encontrar aquel discurso. Seguramente si vosotros lo sabéis o lo habéis encontrado me lo podéis indicar. Pues bien, vamos a leer el relato de Gálatas 1 y Gálatas 2. Si queréis parar el vídeo, vosotros mismos podéis leer estos 2 capítulos y analizarlos tranquilamente y ver cómo no existía ningún cuerpo gobernante al que se sometiera el apóstol Pablo, sino todo lo contrario. Bueno, vamos a leer algunos versículos de aquí. Voy a intentar resumirlo al máximo. En Gálatas 1:11 dice: porque les hago saber, hermanos, que las buenas nuevas declaradas por mí como buenas nuevas no son cosa humana, ni las recibí de ningún hombre, ni me fueron enseñadas salvo mediante revelación por Jesucristo. Es decir, que a él no tuvieron que enseñarle estas buenas nuevas para que las predicara, o no tuvo que recibir dirección como nuevo que era en el cargo, dirección de ningún cuerpo gobernante. Porque notemos lo que sigue diciendo en el versículo 15 de Gálatas 1. Pero cuando Dios me llamó por su bondad inmerecida, tuvo bien revelar a su Hijo con relación a mí, para que yo declarara las buenas nuevas acerca de él a las naciones. No me puse a conferenciar inmediatamente con carne y sangre. Tampoco subí a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco.
Es decir, que no fue a recibir instrucciones de ningún cuerpo gobernante. Se fue a Arabia y dice, entonces 3 años después subí a Jerusalén para visitar a Cefas, es decir, a Pedro, y me quedé con él 15 días. Pero por si hay alguna duda, sigue diciendo el 19. Pero de los apóstoles no vi a ningún otro. Vamos a ver, digo yo, si estaba Pablo en Jerusalén y allí había un cuerpo gobernante, ¿cómo es que solamente vio a Pedro? Porque no fue a visitar al cuerpo gobernante. Pues nada de eso. Estuvo 3 años en Jerusalén. Fue después de 3 años y estuvo 15 días en Jerusalén y no visitó a los apóstoles. Dice que solamente vio a Santiago, el hermano del Señor, aparte de Pedro. Después de aquello, entré en las regiones de Siria y Cilicia. Y ahora notad, el capítulo 2, versículo 1 dice, después de 14 años, sin ver a ningún apóstol, volví a subir a Jerusalén con Bernabé y llevando también conmigo a Tito. Pero subí como resultado de una revelación. O sea, que no lo llamó el cuerpo gobernante. Para decir, oye, Pablo, ven para acá que tenemos que darte instrucciones. Pero en esta ocasión sí ve a los apóstoles. Y dice, y puse ante ellos las buenas nuevas que estoy predicando entre las naciones privadamente. Sin embargo, ante los que eran hombres sobresalientes, por temor de que de algún modo estuviera corriendo o hubiera corrido en vano. No obstante, ni siquiera Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Pero a causa de los falsos hermanos introducidos calladamente que entraron a hurtadillas para espiar nuestra libertad que tenemos en unión con Cristo Jesús, a fin de esclavizarnos completamente. Se está refiriendo a esclavizarlos con respecto a la ley. Dice, a estos no cedimos a manera de sumisión, ni por una hora, para que la verdad de la buena nueva continuara con ustedes. Pero parte de los que parecían ser algo, posiblemente los apóstoles, o aquellas personas prominentes a las que está mencionando aquí Pablo, que nos cita por nombre, dice, ¿qué clase de hombre hayan sido en otro tiempo? A mí no me importa. Dios no se rige por la apariencia exterior del hombre. A mí, de hecho, aquellos hombres sobresalientes no me impartieron nada nuevo, o sea, que no le dieron ninguna instrucción. Y Pablo, ojito, que no iba a permitir que nadie se la diera. Porque dice, al contrario, cuando ellos vieron que yo tenía encomendada a mí las buenas nuevas para los incircuncisos, así como Pedro para los que eran circuncisos, porque el que dio a Pedro poderes necesarios para un apostolado a los circuncisos, me dio poderes también a mí para los que son de las naciones. Sí, cuando llegaron a saber de la bondad inmerecida que me había sido dada, Santiago, Pedro y Juan, los que parecían ser columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la mano derecha de la coparticipación, que nosotros fuéramos a las naciones y ellos a los circuncisos. Esa es la única instrucción que parece recibir Pablo de aquella ocasión. Y ojito, como digo, que él no iba a permitir que nadie interfiriese en el apostolado que Dios le había dado, o que Cristo le había encomendado, y que aquellas personas no podían interferir en lo que él tenía que comunicarle a la gente de las naciones. Así que termina diciendo, después de darse la mano, solamente dice que tuviéramos presente a los pobres. Esas fueron las únicas instrucciones que se le dieron, que tuviéramos presente a los pobres. Así que ¿dónde está aquí el cuerpo gobernante? Al que tenía que someterse todo cristiano de aquel tiempo. Al que tenía que someterse, por supuesto, también el apóstol Pablo. En ninguna parte. Algunos comentaristas bíblicos piensan que esta visita a los 14 años de recibir su ministerio era la famosa reunión de Hechos 15, llamada por los testigos de Jehová y el cuerpo gobernante de Jerusalén. Sin embargo, también leemos que fue una visita privada y no se hace referencia al tema que se trató en Hechos 15. Lo que sí había en el primer siglo, y esto podemos verlo cuando hemos leído Gálatas y cuando vamos a ver ahora más detalle, es que en el primer siglo había un serio problema que demuestra que no había dirección alguna por parte de ningún cuerpo gobernante. Y había un problema serio porque los cristianos del primer siglo no estaban unidos y seguían una misma idea. Tenemos por una parte aquellos que decían que había que observar la ley y por otra parte el apóstol Pablo que decía que no había que observar la ley.
Hace mucho tiempo me di cuenta de este detalle, hace ya varios años, al leer Gálatas 2, que había tensiones en las congregaciones. Y aparecen en este pasaje muy conocido donde Pablo narra un incidente con Pedro ocurrido tiempo atrás en Antioquía. Conocidos de Santiago, que Santiago era partidario de la observancia de la ley o la Torá, y Pedro no. Dice Gálatas 2, del 11 al 16, que sucedió que llegados unos discípulos de Santiago a Antioquía, Pedro se comportó con disimulo dejando el comportamiento liberal que llevaba como persona de las naciones, vivía como gente de las naciones, pero por temor a estos cristianos que venían de parte de Santiago, el hermano de Jesús, que en Hechos 15 parecía haber sido el portavoz que decía que no había que seguir obligando a las naciones a circuncidarse y a seguir la ley, pues ahora resulta que personas que venían de parte de Santiago obligan al apóstol Pedro a disimular, o sea, les tuvo tanto miedo Pedro a aquellos cristianos que venían de parte de Santiago que hizo como el que no sabía nada, que no conocía a aquellos cristianos que eran de las naciones. Notamos en el versículo 11 de Gálatas 2 al 16 que dice: sin embargo, cuando Cefas vino a Antioquía lo resistí cara a cara, porque se hallaba condenado, porque antes de la llegada de ciertos hombres de parte de Santiago solía comer con gente de las naciones, pero cuando estos llegaron se puso a retirarse y a separarse por temor a los de la clase circuncisa, o sea, a estos hombres que venían de parte de Santiago. Mas cuando yo vi que no estaban andando rectamente conforme a la verdad de las buenas nuevas, le dije a Cefas delante de todos ellos: si tú, aunque eres judío, vives como gente de las naciones, y no como los judíos, ¿cómo obligas a la gente de las naciones a vivir conforme a la práctica judía? O sea, que es que encima cambió el relato y empezó a ser como el que había que seguir la ley de Moisés. Así que aquí vemos que Pedro se unió a la simulación por temor a aquellas personas. Pablo sigue diciendo en el versículo 16 que el hombre no es declarado justo debido a las obras de ley, sino únicamente por medio de la fe para con Cristo Jesús. Hasta nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser declarados justos debido a fe para con Cristo y no debido a obras de ley. Porque debido a las obras de ley, ninguna carne puede ser declarada justa. Notemos el comentario ahora de Santiago en su carta, porque algunos dirán: no, pero es que Santiago, eso es mentira. Santiago y Pablo se llevaban estupendamente. Pues vamos a ver ahora, por lo que hemos visto aquí no, pero vamos a ver el comentario de Santiago en su carta con respecto a la ley y a la fe. A mí me parece que de alguna forma se está aquí enfrentando a Pablo al defender la ley y a las obras de la ley, a la vez que critica a los que dicen: yo me salvo por fe. Notemos en Santiago, el capítulo 2, versículo 10, dice: porque cualquiera que observa toda ley, pero da un paso en falso, en un solo punto, se ha hecho ofensor respecto a todos ellos. Porque el que dijo: no debes cometer adulterio, y también dijo: no debes asesinar. Ahora bien, si cometes adulterio, pero si asesinas, te ha hecho transgresor de la ley. O sea, aquí, sorprendentemente, Santiago habla acerca de seguir y observar la ley. Y pone como ejemplo aquel que comete un pecado, viola toda la ley completa. Pero es que ahora llega incluso a criticar a los que dicen que tienen fe. Dice: no obstante, el versículo 18, alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Y dice Santiago: muéstrame tu fe aparte de las obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Por otra parte, cuando vimos en el versículo, o sea, en Gálatas 2, que Pablo dice claramente que los que se salvan son declarados, o se salvan debido a la fe, son justos, declarados justos debido a la fe. Y sin embargo aquí Santiago está hablando de obras. Los testigos de Jehová dicen: bueno, pero es que aquí no se está contradiciendo Pablo con Timoteo, o con Santiago. Sí, la fe es importante, pero la fe sin obra está muerta. Vale, muy bien. Pero ¿por qué tiene que citar a la ley, Santiago, si la ley no había que seguirla? ¿Por qué ese empeño y por qué esa crítica? Tú dirás que tienes fe, pero yo tengo obra. Porque yo te muestro mi fe por mis obras. Y está hablando claramente de las obras de la ley en el versículo 10. Por otra parte, cuando Pablo escribe a los hebreos, les dice claramente que el justo vivirá a causa de la fe. Y pasa a relatar en Hebreos 11 a todos los hombres y mujeres de fe
que fueron salvados precisamente por eso, por la fe, empezando por Abel, Abraham, Noé, etcétera, etcétera, Moisés. Vuelvo a decir, los testigos dirán que no hay conflicto entre Pablo y Santiago, pero en estas dos cartas, lo que hemos visto en Gálatas, como el suceso de Pedro que se dio ante la presión de los hombres judaizantes que venían de parte de Santiago y que decían que había que observar la ley, y estas declaraciones de Santiago tan veladas en su carta, muestra claramente que en el primer siglo había una división en las congregaciones. Había cristianos judíos de parte de Santiago que visitaban las congregaciones que Pablo fundaba y estos obligaban a observar la ley. Y Pablo, cuando llegaba a la congregación y veía a los cristianos nuevos observando la ley, pues echaba las manos a la cabeza. Si leéis las cartas de Pablo en Colosenses, Filipenses, etc., él se queja de las interferencias de los judaizantes cuando él veía que las congregaciones empezaban a observar otra vez las cosas de la ley. Por eso en Colosenses 2.16, a modo de ejemplo, este es uno de los muchos ejemplos, dice, por tanto, que nadie lo juzgue en comer, beber, o respecto a una fiesta, o de una observancia de la luna nueva, o de un sábado. O sea, que nadie tiene que venir a decir a vosotros, oye, ¿tú por qué no observas el sábado? ¿Tú por qué no celebras la fiesta del Pentecostés? O la fiesta de las cabañas, o la fiesta de tal, o la que sea, ¿no? De los primeros frutos, lo que sea. No. Dice que estas cosas son una sombra de las cosas por venir, pero la realidad pertenece a Cristo, así que ustedes no sigáis ese tipo de cosas. Nadie tenía que obligarlos a seguir la ley. Resulta curioso un hecho más, precisamente, valga la redundancia, en Hechos 21, que Pablo va de nuevo, después del suceso de Hechos 15, un tiempo después, podemos ver en Hechos 21 que Pablo va de nuevo a Jerusalén. Y parece que todo aquel cambio y aquella dirección del cuerpo gobernante, que ya se acabó por fin el conflicto de las costumbres de la ley, de la circuncisión, etcétera, etcétera, pues va Pablo a Jerusalén de nuevo y nada había cambiado allí, nada. Allí seguían con las costumbres de la ley, a diferencia de las congregaciones de las naciones o no judíos. Notad en Hechos 21, 17, que dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Santiago, y estaban presentes todos los ancianos. No habla nada de los apóstoles ni de cuerpo gobernante. Claro, la palabra cuerpo gobernante es de esperar que no esté, pero aquí no se menciona a ningún apóstol. Bueno, sigue diciendo, Pablo los saludó y puso a contar en detalle las cosas que Dios había hecho entre las naciones mediante su ministerio. Después de oír esto, se pusieron a dar gloria a Dios. Pero luego le dijeron, hermano, sabes que hay muchos miles de creyentes entre los judíos y que todos son fervientes defensores de la ley. Yo me echo las manos a la cabeza aquí. O sea, que todavía había miles de creyentes judíos y que seguían observando la ley y defendiéndola. ¿Qué se le ocurre decir a Santiago que haga Pablo? Dice, pero ellos oyeron rumores de que todos los judíos que viven en las naciones les estás tú enseñando que dejen la ley de Moisés, diciéndole que no circunciden a sus hijos ni que sigan las costumbres establecidas. ¡Qué horror! Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sigue diciendo el 22. Ellos sin duda se van a enterar de que llegaste. Por lo tanto, haz lo que vamos a decirte. Tenemos 4 hombres que están cumpliendo un voto. Llévatelos, límpiate ceremonialmente con ellos y hazte cargo de sus gastos, para que se puedan afeitar la cabeza. Así todo el mundo, es decir, todos estos miles de cristianos que hay aquí, judíos que observan la ley, dice, así todo el mundo sabrá que los rumores sobre ti no son ciertos. ¡Ojo! Vamos a mentir. Dice, pues estás actuando correctamente y también estás observando la ley. Vamos, yo es que me quedo aquí a cuadro. Le dice Santiago que observe la ley para que los rumores, esos que dicen que tú no estás observando la ley, que vean que no son ciertos. Dice, en cuanto a los creyentes que son de las naciones, hemos enviado por escrito nuestra decisión de que se abstengan de cosas sacrificadas a ídolos, de sangre de animales, de los estrangulados, de la inmoralidad sexual, etc. Al día siguiente Pablo se llevó a estos hombres y se limpió ceremonialmente con ellos. Luego entró en el templo para informar cuándo se cumplían los días de la limpieza ceremonial y cuándo se presentaría la ofrenda por cada uno de ellos. Así que no te sorprende ver
que después de haberse tomado una decisión que debería de haber unificado al cristianismo en el primer siglo, seguían R que R con que nosotros seguimos la ley y tú te tienes que regir por la ley porque eres judío, pero lo de los gentiles, bueno, lo de los gentiles vamos a dejarlo. Como podemos ver, Santiago está presente en todas estas ocasiones y se supone que era del cuerpo gobernante y el portavoz para más detalles. Y sin embargo, ¿qué podemos ver? Que primero solamente había allí ancianos en Jerusalén y que todos se regían por la ley y obligaron a Pablo a observar la ley para que no piensen los demás que tú no observas la ley. Mi pregunta es, porque tú dirás, bueno, ¿y este hombre por qué está hablando? ¿No iba a hablar del cuerpo gobernante? Pues sí. La pregunta es, ¿dónde estaba el cuerpo gobernante aquí? Y la obediencia total a ese cuerpo gobernante. Y la decisión aquella que se tomó de no observar la ley ni la circuncisión. Recuerden para más Henry que obligaron al propio Timoteo a circuncidarse después de aquella reunión. Por lo tanto, cualquiera que lea todas las cartas de Pablo y los Hechos de los Apóstoles se dará cuenta de que había dos corrientes de cristianismo diferentes, que no seguían ninguna instrucción de un cuerpo gobernante centralizado y que estuviera en Jerusalén. Pues allí en Jerusalén el que llevaba la voz cantante era Santiago, y era un defensor de la ley que hizo que hasta Pedro le diera miedo y actuara hipócritamente. Por cierto, Pedro no estaba ocupando en ningún momento su puesto en un cuerpo gobernante. No estaba en Jerusalén, Pedro andaba por otros lugares, viviendo como persona de las naciones. Así que Pedro y Santiago no formaban parte del cuerpo gobernante, sino cómo es que los hombres de Santiago querían obligar a Pedro y a Pablo y a todos los demás que vivían fuera de Jerusalén y de Judea que siguieran siguiendo la ley y que se retiraran de sus propios hermanos cristianos. ¿Y esas eran las instrucciones del cuerpo gobernante? Claramente, lo que pasa es que no había ningún cuerpo gobernante en aquel tiempo. Esto sería increíble, que el miembro del cuerpo gobernante fuera cada uno a lo suyo. Tanto Pedro como Santiago, como el apóstol Pablo, etc. Y es que no había ninguna sede mundial del cuerpo gobernante en Jerusalén, tal como dijo David Explain, que utilizó esta expresión, que Pablo fue a la sede mundial del cuerpo gobernante en Jerusalén, y lo dijo en un vídeo que, como dije al principio, no he podido encontrarlo. De lo contrario, si hubiera habido un cuerpo gobernante, no hubieran obligado jamás a Pablo a limpiarse ceremonialmente, sino que le hubieran dicho a los miles de cristianos que estaban en Jerusalén, oye, a ver si se enteráis ya de una vez de que no tenemos que seguir la ley, que ya lo dijimos en el primer concilio, en el concilio de Hechos 15, que nos reunimos en el cuerpo gobernante y dijimos que no había que seguir la ley de Moisés. Pero se ve claramente que aquello no fue ninguna reunión del cuerpo gobernante, que no existía el cuerpo gobernante, y que con el tiempo cada uno siguió haciendo lo que se le apetecía, y que el cristianismo en el primer siglo estaba completamente dividido en este sentido. Basta con leer, como dije antes, todas las cartas de Pablo para darse cuenta de que la preocupación de Pablo era de que los cristianos a los que él le predicaba no fueran convencidos con otros cristianos que venían de Jerusalén a echarle por tierra el trabajo que él estaba haciendo y volverlos a obligar a seguir la ley de Moisés. En fin, los testigos de Jehová no tienen en cuenta todo lo que yo acabo de decir y aunque esté en la Biblia y lo hayan leído montones de veces, solamente creerán lo que diga y lo que salga de la boca de estos maestros del engaño, es decir, estos miembros del cuerpo gobernante, que lo que están claramente interesados es en acaparar todo el poder para mantener el rebaño bajo control. Y torcerán cualquier pasaje de la Biblia para dicho fin. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya digo que tenía muchas ganas de hacer un vídeo como este, porque los relatos que acabo de mencionar de Gálatas, de Hechos 20 y de lo que sucedía realmente en el primer siglo, que no era precisamente una balsa de aceite, no se llevaba a todo el mundo súper bien, sino que había diferentes corrientes y que estaban más bien divididos que otra cosa, pues como dije, tenía bastante ganas de tocar este tema, que muestra claramente la inexistencia de un cuerpo gobernante que rigiera en el primer siglo. Bien, pues si te gustó este vídeo y llegaste hasta el final, pues muchas gracias por tu atención y puedes poner tus comentarios al final
después de este vídeo. Venga, muchas gracias y hasta la próxima.